Bien, seguimos en Metadata y bueno, nos vamos a dar un poco de un lujo de poder compartir con referentes importantísimos de la provincia de Misiones y también a nivel nacional para analizar justamente en este contexto nacional en que se está preparando un nuevo escenario político, se están definiendo naturalmente una nueva administración en el país y cómo lo vemos desde la provincia de Misiones. Ese es el tema que vamos a abordar, un debate, un análisis, una charla aquí en Metadata y para ello hemos invitado a Darío Ezequiel Díaz, que es postdoctor en Economía. Gracias Darío por estar. Nos acompaña Román Queiroz, que es empresario y presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, FAIMA. Gracias. Gracias. También a Alejandro Jaene, que es contador público y tesorero de la Confederación Económica de Misiones y presidente de la Fundación Praxis. Bienvenido. Gracias. Y Gerardo Gripo, que es ingeniero, empresario, propietario de Indo Sociedad Anónima y presidente del Movimiento Industrial Misionero. Gracias por venir. Bueno, para dar un contexto, vamos a aprovechar la presencia del postdoctor en Economía para que nos explique un poquito este escenario económico que se vive, inflación, riesgo país, reserva, ¿cómo venimos brevemente? Bueno, la situación macroeconómica tenemos que dividirla en varios aspectos. Para hacer una breve síntesis, yo creo que uno de los principales problemas es la deuda, porque justamente vienen una serie de vencimientos en los cuales Argentina no cuenta con la cantidad de dólares para poder hacer frente. Estamos hablando de más de 6.500 millones de dólares promedio anual hasta 2035, tanto con acreedores privados, ley de Nueva York, como también con los organismos internacionales. Otro lado tiene que ver con los desequilibrios en el mercado de dinero. Es claramente en el último año la explosión de estas letras de las LELIQs, en los cuales junto con los pases y la base monetaria ya estamos hablando de casi 19 billones de pesos, en los cuales solamente en los primeros 5 meses del año se pagaron como intereses 3 billones de pesos a los bancos, en los cuales eso empuja fuertemente a que el tipo de cambio, que no es más que la expresión del poder adquisitivo del peso en términos de dólares, se resienta en los más de 49 tipos de cambios diferentes que tenemos. Eso también claramente ejerce una presión en la inflación, como estamos viendo. También la actividad económica presenta claros oscuros, ¿sí? Porque no podemos hablar de que estamos en una estanflación, porque hay sectores que presentan tasas positivas, pero hay también otros que ya hace varios años que sí presentan un estancamiento. Es allí donde presenta un desafío de que hay que disminuir la inflación, porque yo creo que el principal problema que tiene la inflación es que mata la inversión. Y yo creo que la Argentina no solamente tiene un problema de demanda, donde podemos hacer políticas de estímulo de consumo, poner dinero en el bolsillo a las personas, sino un problema de oferta. Entonces es allí donde creo que ahora, después de muchos años donde se estimuló fuertemente el consumo privado y el gasto público, tenemos que pasar a una economía de la oferta, donde allí es donde tenemos que hacer foco en tratar de abaratar, de bajar los costos para que aumente la oferta, ¿sí? Y quien lidió bastante con el tema del dólar fue justamente FAIMA, bueno, las empresas ligadas a FAIMA, esto de no conseguir dólares, de estar pendiente. ¿Cómo está la situación en el contexto actual de las empresas, Román? Complicado, no tanto como el año pasado, cuando empezó las restricciones a las importaciones, ¿no? que era muy complicado el tema de conseguir los dólares para poder importar, insumos para producción estoy hablando, no importaciones de bienes finales que son para revender, sino insumos para producir. Hubo empresas del sector, tanto en Misiones como en otras provincias, que estuvieron paradas, otras que redujeron la producción porque no tenían insumos. Hoy no están así porque se aceitó un poco el mecanismo, se bajó mucho la capacidad de importación de bienes finales para poder destinar más dólares a los insumos, pero no obstante sigue siendo complicado, ¿no? Acceder. Así que hay cuestión de acomodarse a
a las disponibilidades que tiene el Banco Central, lamentablemente. Claro. Y un poco la otra cara, Alejandro, por el tema de comercio en sí, por lo menos para Misiones le ha beneficiado esta situación, ¿no? Pero ¿cómo está en este momento? Yo creo que en general el comercio en Misiones está trabajando bien. Obviamente se nota un amesetamiento y hasta te diría, yo no hago mucho foco en las encuestas nacionales o en los índices nacionales, porque yo cuando arrancó la pandemia dije Misiones es una isla. Desde el momento que a la semana o a los 10 días ya había negocios abiertos, sí. Las industrias prácticamente no pararon nunca y demás. Y además Brasil y Paraguay, que en este momento son súper demandantes de todo tipo de productos de la Argentina, es decir, salvo algo muy puntual que todavía tiene mejores precios en estos terceros países, el comercio está traccionando bien y la pauta le da, por ejemplo, que el año pasado, con los ahorros Misiones solamente, se vendieron 22.000 millones de pesos. En estos primeros 5 meses se habla de que está cercano a ese número, primero porque hay más bancos participantes y después porque hay más negocios que se dan cuenta que de alguna manera tracciona el hecho de tener reintegros o tener devoluciones. Los programas ahora Misiones son únicos a nivel país, pero en general uno de ellos, ayer estaba comprando particularmente ahí en un supermercado cerca de la placita, impresionante, el 99% eran paraguayos o paraguayas, y eso habla a las claras, y vos te das cuenta cuando pasás por los puestos donde paran los colectivos que van a Encarnación, son todos básicamente alimentos, ni te digo las vinerías. Claro. Hay una marca que es como una franquicia que directamente no da abasto con los brasileños, y ni hablar, hoy por ejemplo, hace un rato terminó una reunión que tuvimos en Oberá de la Confederación Económica de Misiones, y todas las ciudades de frontera, bueno, un boom, es decir, Foz de Iguazú, Bernardo de Irigoyen, claro. San Vicente, El Soberbio, San Javier, estuve la semana pasada dando una charla, es como que no apagan nunca las luces. Claro. ¿Qué está pasando acá? Sí, es algo raro, claro, ¿no? Sí. Y en la industria, Gerardo Gripo, ¿cómo está el movimiento industrial? Bueno, la industria hoy se ha recuperado evidentemente, hoy viene de los últimos años, del último año fundamentalmente, se viene recuperando después de la gran caída que significó en términos de producción, en términos de comercialización, la pandemia. Estoy hablando a nivel general, no estoy hablando de lo que fue Misiones. Misiones pudo de alguna manera mantener el ritmo de trabajo, mantener el ritmo de producción. Sin embargo, había determinados insumos en la cadena de valor que habían impactado porque no se producían. Generalmente todos nuestros productos industriales, la mayoría de los insumos industriales, provienen extraprovinciales, algunos son extranacionales, y se sumaban, como bien lo dijo acá Román, el tema del tipo de cambio, o sea, la disponibilidad del Banco Central para poder importar, los cupos para importar, evidentemente, se sumaban una serie de circunstancias más, como por ejemplo la imposibilidad de poder realizar una tarea normal durante la pandemia. Eso había provocado evidentemente una caída muy grande en esos años. De ahí en más se empezó a recuperar. Se recuperó a partir de la salida de la pandemia. Acá, fundamentalmente, en la provincia de Misiones, hubo gran impacto en la gastronomía y en el turismo, fundamentalmente, además de otras actividades que no siempre fueron realizadas con normalidad, pero sí pudo mantener el ritmo de obra. Hoy, Misiones en el NEA, en los últimos meses, tiene el récord de puestos de trabajos formales. Esto se ha dado en los últimos meses. Tiene por otro lado el comercio que está funcionando, como lo decía acá el contador AN, producto de todo lo que conocemos, el tipo de cambio, el negocio de frontera, y estamos, tenemos muchas expectativas respecto de lo que pueden llegar a generarse con lo que está la agenda pendiente que tiene fundamentalmente Misiones respecto a reducir los costos, como puede ser contar con una zona aduanera especial que pueda traer un impacto, un menor impacto impositivo respecto de los costos. Esto va a ser primordial.
en un radio aproximadamente de 1.000-1.500 kilómetros alrededor de Misiones, si giramos alrededor de este radio, vamos a encontrar aproximadamente un mercado de 3-4 millones de personas y que todos pueden desembocar. O sea, podemos tener la potencialidad de seguir produciendo más y vendiendo más. ¿Cómo se explica, Darío Díaz, el tema de que en este momento se está transitando por una inflación altísima, con un dólar muy alto? Digamos, aquellos que tienen algunos años saben lo que fue haber salido de aquella paridad 1-1 y después lo que representó el 2001. Y hay cierta, aparentemente, contención, si se puede explicar de esa manera, de parte del gobierno, de que esto no afecte tanto, digamos. Digo, ¿cómo el contraste entre aquel 2001 y que estamos con una superinflación? Bueno, para hacer un parangón entre 2001 y ahora tendríamos que tener en cuenta la regla fija que era la convertibilidad, que era justamente una regla que era muy firme, digamos, en el cual generó una caída muy brusca de la actividad económica, sumado también a que el Banco Central no podía crear dinero. Era como una caja de conversión. Y lo que podemos decir es que tampoco teníamos la contención social. Sabemos que los planes sociales ya surgen en el año 2002 con Duhalde. También hay que tener en cuenta que cuando existe actividad económica, más allá que el poder adquisitivo de los trabajadores, de los ingresos, sea cada vez menor, digamos, eso genera un bienestar bastante relativo porque se estimula el cortoplacismo. El problema que esto tiene es de acá, en el mediano y largo plazo, cuando no se sientan las bases en el cual uno pueda disponer de un incremento en la calidad de vida y en la variedad de bienes. Como estaban diciendo muy bien acá los empresarios, Misiones es una isla, vamos a decir, desde hace muchos años. Hace muy poco la CEPAL mostró los datos del Producto Bruto Geográfico, que hizo un análisis de todas las provincias, y siempre se dice que nuestro país se encuentra en un estancamiento, digamos, económico, porque cuando uno compara con el Producto Bruto Interno per cápita, es así, hay una caída. Y Misiones es la única provincia, junto con Neuquén, que presenta una tasa de crecimiento del 1,1% promedio anual entre 2011 y 2021. Eso por un lado. También es cierto que durante la pandemia digamos que no fue salud o economía, sino fue salud y economía. Justamente yo me recuerdo allá por abril del año 2020 que había hecho unos cálculos de cuánto le costaría a la provincia de Misiones si seguía con las medidas rígidas de la ASPO, y era de 420 millones de dólares, que era el monto total que exporta Misiones en un año. Y por suerte ya en el mes de mayo, de junio, ya comenzaron la flexibilización de las actividades económicas, y eso también mostró la gran fuga que había de compras hacia Paraguay y hacia Brasil, cuando estaban justamente las fronteras cerradas, en el cual el comercio, la gastronomía, el turismo, y también hay un sector que ha crecido muy fuertemente, según los datos tanto de empleo privado registrado como los de la CEPAL, que muestra de crecimiento, que es el sector de la información y de las comunicaciones. ¿Sí? Esto justamente es también por el impulso que hay en una política muy fuerte de innovación, con el Silicon Misiones, con la ciencia, así que eso también permite otra salida hacia las economías blandas, hacia la economía del conocimiento. ¿Cómo hace una empresa, Román, el hecho de que, por ejemplo, vimos recientemente y lo informábamos a través de un informe que hizo el diario El Territorio respecto a la gran inversión que están haciendo las empresas del sector maderero, pese a este clima de incertidumbre, que el misionero es corajudo en serio como para agarrar e invertir, o está viendo cosas que no lo vemos nosotros? No, yo creo que se está invirtiendo, no porque el sector esté en un momento espléndido, sino porque es una oportunidad, ¿no? Hoy incorporar tecnología, una vez que lográs la aprobación de la importación, hoy es negocio. Incorporar tecnología con un dólar oficial a 260 pesos o 250, ¿no? También hay muchos ANRs, ¿no?, funcionando, hay muchos créditos subsidiados, créditos a tasas del 40%, 35%, que se consiguen en Misiones o a nivel nación, y eso genera que
el industrial se anime a invertir, pero repito, no por una cuestión de alta demanda, sino para incorporar tecnología y prepararse para cuando la demanda requiera mayor producción, que estemos preparados, ¿no? Repito, tanto Tolmaderas como Pindó, como otras empresas han invertido mucho dinero en sus industrias, y esto es producto de conseguir máquinas a un dólar muy, muy barato, ¿no? Claro. Esa es la realidad, ¿no? Y están un poco obligados también para subsistir, digo, si tienen una demanda de alta calidad que le demandará el mercado externo, ¿no? También. Hoy el mercado externo no está muy, muy activo, si bien esto del dólar madera que salió para la región es un incentivo, pero no están los valores que era post pandemia, cuando las exportaciones fueron récord. Claro. No obstante, creemos importante actualizar las industrias para estar preparados para el momento de alta demanda.